Muy buenos días, vamos a continuar nuestra clase de hoy, Historia de la Iglesia. Estamos tratando los acontecimientos en el siglo cuarto. En este momento, antes de empezar nuestra primera clase de este día, voy a orar. Quiero que me acompañen en oración para que el Espíritu Santo nos ayude en todo lo que tenemos que hacer hoy. Oremos al Señor. Amante Padre, muchas gracias. Una vez más te agradecemos por este día, por ese hermoso sol que sale para todos, por tu presencia que es el pan nutritivo de nuestra alma, de nuestro espíritu, de todo nuestro ser, por tu palabra que es nuestro sustento, es la antorcha que alumbra, es bálsamo, es, Padre Santo, la grosura que nos alimenta. Señor, y gracias por la comunión de los santos, por cada una de estas vidas que apartan este valioso tiempo para venir a escuchar, a oír, para prestar el oído y afirmar el corazón en las verdades históricas de tu iglesia. Tu palabra dice que tú eres el que manejas la historia. Tú mudas los tiempos y las edades. Y toda verdad que pertenece a la trayectoria de tu pueblo es importante conocerla. Y por eso hoy venimos una vez más para que tú puedas a través de tu Espíritu Santo darnos tu respaldo en este día, para poder predicar, enseñar, exhortar, aplicar, impartir en este contexto histórico que tú nos estás llevando. Edifícanos, danos criterios firmes de la fe, de la verdad, y que por medio de los ejemplos históricos podamos tener una referencia para poder vivir esta vida en Cristo de una manera eficaz, de tal manera que podamos ser útiles a otros para que puedan conocerte mejor. Gracias, Señor. Da el buen ánimo, llévate toda indisposición. Danos un estado del alma, del espíritu, de la mente, del cuerpo óptimo para poder recibir lo que tú tienes hoy para nosotros. Y que esta enseñanza de hoy pueda atravesar los días y los tiempos, los espacios, y llegar a muchos lugares, y que todo el que escuche estas enseñanzas sea también edificado. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien. Historia de la Iglesia, lección 5. Estamos tratando la iglesia en el siglo cuarto. Estamos tratando el efecto Constantino. Ya hemos leído y hemos aplicado varios aspectos históricos que tienen que ver con lo que fue la influencia del tiempo de Constantino, el emperador Constantino, que fue el que, mediante un decreto, el edicto de Milán, le puso fin a la persecución del Estado contra la iglesia. Y ese edicto trajo un cambio en la historia de la relación del cristianismo, de la iglesia con el Estado. Y le abrió una oportunidad muy amplia a la iglesia para proyectarse a la historia. Hay algunas cosas positivas en este recuento histórico y hay algunas cosas negativas que han marcado la iglesia hasta nuestros días y posiblemente hasta que Jesucristo venga. Porque después de Constantino, la iglesia primitiva nunca volvió a ser la misma. Y todo se debió a la marca que la política de Estado romano puso sobre la iglesia. Ya hemos leído algunas de esas marcas y repasando un poquito para continuar donde nos quedamos, vimos que Constantino empieza en la historia siendo un gobernante en una región del imperio, y fue avanzando, conquistando, sometiendo a sus oponentes
hasta llegar a Constantinopla y establecer, en lugar de Roma, que era la capital, establecer la capital de su imperio en Constantinopla. Eso vimos como desde el comienzo hasta Constantinopla se manejó Constantino en relación a su mandato. Yo quiero que pongan el primer mapa para recordarles algo muy importante. Es muy importante esto. Miren, ustedes recuerdan, quiero que todos estén atentos, que Constantino pertenecía a lo que se llamaba una tetrarquía de gobierno, en lo que contenía toda la política de Roma, el Imperio Romano. Una tetrarquía es que 4 gobernantes, 4 generales se repartieron el imperio después de Diocleciano, y entre ellos estaba Constantino. Aquí ustedes pueden ver en los años 308, 309, 312, 314 al 324 cómo fue avanzando Constantino con su fuerza militar. Primero, en el 308 lo vemos tomando esta región. Él gobernaba en toda esta región. En el 309 se mete acá. En el 312 ustedes pueden ver, ya va avanzando hacia la mitad de la región. En el 314 agarra esta parte y después en el 324 ya tiene todo el imperio. Constantino vence a Magencio. Recuerden que eran 4 en el occidente. Constantino y Magencio se repartieron. Constantino por acá, Magencio por aquí. Después que él vence a Magencio, de este lado estaba Licinio y Maximino Daza en la parte oriental, toda esta región, la mitad del imperio. Constantino toma toda la parte occidental y después, como había una rivalidad de que todos ellos aspiraban a llegar a ser los dueños únicos del poder. Cuando Constantino vence a Magencio, entonces se traza la meta para conquistar los territorios de Licinio. Pero Licinio vence a Maximino Daza aquí y se apodera de toda la parte oriental. Ahora quedan 2. Constantino de este lado, al occidente, y Licinio al oriente. Llegó el momento cuando Constantino vence a Licinio y se apodera de todo ya para el 324. Entonces, así se da la avanzada de Constantino. Cuando este hombre tiene todo el imperio bajo su poder, entonces él comienza a hacer uso de su poder de una manera desmedida y comienza a dictar en los asuntos de la iglesia. Ya en el 312, cuando tenía la parte, como dice aquí, ustedes ven, ya ahí él hace el edicto de Milán para la persecución. Entonces los cristianos que vivían de este lado, que eran muchísimos en el oriente, se simpatizaban por Constantino por lo que él hizo en la región donde él tenía el poder. Cuando él da el edicto de Milán junto con Licinio, los dos, pero como la iniciativa prácticamente era de Constantino, entonces los cristianos, en lugar de favorecer más a Licinio, favorecieron a Constantino, oraban más por Constantino que por Licinio. Licinio se mete en celo y lo comienza a perseguir a los cristianos otra vez, hasta que Constantino lo somete, toma todo el imperio y la paz para la iglesia viene en su totalidad. Entonces, al Constantino lograr tal hazaña de proteger prácticamente la iglesia y detener la persecución, la iglesia se sentía no solamente favorecida, sino deudora. Los obispos que ahora le devuelven sus tierras, sus templos que le habían quitado,
ellos ven en Constantino un instrumento de Dios. Entonces algunos fueron muy cautelosos cuando se trataba de ideas, pensamientos, acciones de Constantino que ya penetraban el interior del gobierno espiritual de la iglesia. Algunos obispos decían, no, hasta aquí no, espérate. Pero hubieron obispos que se rindieron y vendieron lo que fue su autoridad a Constantino. Entonces, al él avanzar a Constantinopla, cuando toma todo el imperio, dice, yo voy a poner una capital ahora, mi centro de operación en Constantinopla. Ustedes ven que Constantinopla, míralo aquí, está en la parte, una parte central que él podía tener el dominio tanto de la parte occidental como del oriente, desde aquí, dominar mejor todo. Él dijo que ese lugar él lo escogió por visión de Dios. Todo él se lo achacaba a una visión de Dios, a una inspiración del Espíritu de Dios. O sea, todo lo que a él le convenía, todo lo que a él le ayudaba a avanzar, a tener más poder, venía de Dios. Entonces, cuando él se coloca aquí en Constantinopla, muchos concilios tomaron lugar aquí. Vamos a ver hoy el de Sárdica, que fue aquí, y que determinaron el manejo de las doctrinas fundamentales que veremos hoy. Entonces, Constantinopla, póngame el siguiente donde está Constantinopla, siga. Miren, aquí ustedes ven cuando Constantino se posiciona en Constantinopla, él saca los ídolos y todos los recursos de los otros estados, incluyendo de Roma, y los traslada aquí, los monumentos, y todo los centra aquí. Decía un historiador de ese tiempo que la gloria de Constantinopla se vistió con el traje de todas las otras ciudades, decían. Porque él trasladó, incluyendo la estatua de Apolo, que yo le dije a ustedes que le quitaron la cabeza y le pusieron la de Constantino. Entonces, ¿qué hace Constantino? Esta era la muralla antigua de Constantinopla. Cuando Constantino la eligió estaba así chiquita. Constantino amplió y aquí está la muralla de Constantino. Entonces, después cuando viene Teodosio, amplía más que Constantino, la lleva hasta aquí. Pero esto era la región del centro de operación del imperio de Constantino, Constantinopla. Muchos concilios se llevaron a cabo ahí. Puso aquí la iglesia de los apóstoles, puso aquí el pilar de Constantino, el hipódromo, iglesia de Santa Irene. El hombre estableció su centro ahí de operación. Entonces, luego viene la institucionalización del domingo. Ya leímos eso, que la adoración en domingo no fue establecida por Constantino, sino oficializada al resto del imperio que no lo hacía, especialmente sus soldados. Y algo interesante con eso era que cuando el cristianismo abarca el ejército, porque había una lucha entre los obispos y los líderes de las iglesias, entre dos bandos, un grupo que creía que los cristianos no debían ir a la guerra ni debían alistarse en la milicia, y había otros que decían que sí, que eso era posible. Pero cuando llegó Constantino, que el cristianismo entra al ejército y es ya por decreto, ya todo el mundo es cristiano por decreto, los soldados tenían que pelear, así fueran cristianos. Entonces muchos soldados que se negaban eran castigados. Era tan fuerte la marca del cristianismo en el Estado, especialmente en el ejército, que habían obispos que bendecían las armas de Constantino. Imagínense, para que mataran más gente. Hoy en día también hay países que tienen capellanes que le bendicen las armas y cuando van a la guerra y oran para que ganen. Y todo eso está, hermano. Entonces, esa situación trajo un estado que comenzó a dictar
en lo que eran los predios de la iglesia del Señor de una manera muy marcante. Luego, en el 325 se da el Concilio Ecuménico de Nicea. En la página 6 le voy repasando para entrar a donde nos quedamos, para no darle la clase en el aire, sino en el contexto que empezamos. El Concilio Ecuménico de Nicea, que vino el fenómeno del arrianismo, Arrio, que fue un presbítero de Alejandría, que comenzó a negar la divinidad de Jesús. Él decía que Jesucristo tuvo principio, que el verbo tuvo principio. Arrio, la discusión de Arrio no era si Cristo empezó en la encarnación en el vientre de María, no. Él creía que ya antes de María Jesucristo existía, pero que él tuvo un principio, que fue engendrado. Veremos algo ahorita sobre eso. Entonces, los obispos se escandalizaron con esa doctrina y Constantino manda a Osios, su consejero, un presbítero muy diplomático, que era el consejero y amigo personal de Constantino, y lo manda a tratar de lidiar para conciliar a los obispos en torno a esos problemas de la doctrina de Cristo. Osio no logra el objetivo, porque había una hostilidad terrible entre ellos por esa situación. Entonces Constantino se ve obligado a llamar a un concilio, el primer concilio ecuménico de Nicea. Y allí, cuando se tranca el juego y comienzan las discusiones y las cosas, Constantino mismo tuvo que dictar la decisión y excomulgar a Arrio. Lo sacaron de Alejandría, tuvo que irse fuera de la región y declarar que la doctrina de la mayoría de los cristianos era la que se iba a aceptar, que era que Jesucristo era Dios, que Él era eterno, era divino, que no tuvo principio. Entonces ahí, en ese concilio de Nicea, se define el credo que el cristianismo tiene históricamente hasta el día de hoy. Se le llama el credo de Nicea, que ya lo leímos la vez pasada. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos. Y ahí sigue el credo. Ahí se da el credo. Ese credo que ustedes ven ahí fue el talón de Aquiles en todos esos años que siguieron, porque vinieron intentos de modificar ese credo, de adaptarlo un poquito más a los arrianos. Hubieron algunos obispos que lo adaptaron un poquito más, otros peleaban porque se mantuviera así como se dictó en Nicea. Nadie podía cambiar el credo de Nicea, ese era el original. Atanasio fue un paladín que luchó para que el credo de Nicea se mantuviera inalterable, y tuvieron en algunas ocasiones que celebrar concilios para excomulgar a otros que variaron ese credo. Una lucha terrible por la doctrina en torno a la persona de Jesucristo, porque la mayoría de los obispos que eran antiarrianismo, decían que la imagen y la naturaleza de Cristo es la identidad de la iglesia. Y si se daña la doctrina verdadera, apostólica acerca de Jesucristo, se daña la iglesia. Entonces, proteger la divinidad de Jesús, proteger la verdad en torno a la persona de Jesús, es preservar la identidad de la iglesia. Y por eso se gastaron, hermanos, recursos cuantiosos en esos concilios. Porque ahora bajo Constantino los obispos venían de todas las regiones del mundo romano, cristiano, venían pagados por el Estado, con todo cubierto, comida, hospedaje, todo. Pero a Constantino le diezmaba cierto beneficio porque le mantenía unido el imperio. O sea, note bien que el interés de Constantino era el Estado, su Estado romano, su gobierno como emperador. El interés de los obispos debió ser la iglesia, el reino de Dios en la iglesia. Pero ¿qué pasó? La manera como percibían el reino
cómo Constantino y algunos obispos vendidos al constantinismo veían la relación de iglesia y Estado. No era la misma como la veían otros obispos que estaban más apegados a los fundamentos apostólicos. Entonces, ¿qué pasa? Pónganme la imagen donde está Pedro, Jesús en el trono y Pedro y Constantino, para que vean cómo concebían. Miren esto, ellos concebían, note bien, la perversión del constantinismo. Constantino percibía todo lo concerniente al reino de Dios así: Cristo en el trono, a Pedro le dio la llave y a Constantino el Estado. O sea, Constantino decía: Dios me entregó la tierra, el mundo, el gobierno político, Dios me lo dio a mí. Y a Pedro le dio la iglesia. Y lo triste es que historiadores como Eusebio de Alejandría veían eso así también. Eusebio prácticamente pone a Constantino en un pedestal, ustedes lo van a ver. Y era un cristiano apegado a la palabra, un hombre de Dios, era Eusebio, pero como era amigo personal de Constantino, se dejó llevar más por el amiguismo y la simpatía y no señaló las cosas negativas de Constantino, sino solo las positivas. Entonces aquí vemos cómo la iglesia cae en un matrimonio con el Estado. Y en lugar de Pedro mandar sobre Constantino, Constantino mandó sobre Pedro, que representaba a la iglesia. Y esto hasta el día de hoy ha traído mucha tela que cortar, amados. Por eso se le llamó a la teología que surgió, pasando a la página 7, en el tiempo de Constantino, se maneja una teología que también trajo situaciones difíciles, críticas, que se le llamó la teología oficial. Dice ahí en la página 7, donde dice la teología oficial, dice que el cese de las persecuciones y este generalizado tiempo de paz produjeron la así llamada teología oficial, ya que muchos cristianos destacados se dedicaron a mostrar cómo Constantino era el elegido de Dios para la culminación de la historia de la iglesia, según los escritos del destacado historiador Eusebio de Cesarea, ¿verdad? Yo dije ahorita Eusebio de Alejandría. Sí, no, confundí con Atanasio de Alejandría. Es de Cesarea. Otros tomaron el camino contrario, mostrando que este tiempo de Constantino había hecho mucho daño a la fe cristiana y había provocado una apostasía nunca vista, por lo que muchos reaccionaron apartándose de los cristianos relajados y adaptados y retirándose al desierto, produciéndose así el llamado ascetismo cristiano o el maniqueísmo de los monjes. Ya en los años del siglo IV se vio un éxodo grande hacia los desiertos de Siria y Egipto. Note el fenómeno Constantino, cómo divide la iglesia no solamente en cuanto a doctrinas en los concilios, sino que hasta geográficamente hay un grupo que se va al desierto huyéndole a ese cristianismo light, a ese cristianismo estatizado, a ese cristianismo institucionalizado. Y hay otro grupo que se queda en la ciudad y desarrollando los pensamientos teológicos que surgieron en ese tiempo, en donde muchos de esos pensamientos favorecían a Constantino como el elegido de Dios, una especie de segundo Mesías para la iglesia. Amado, tristemente. Entonces, vemos la separación de los llamados fieles a la iglesia primitiva y los que se adaptaron al sistema imperante. Unos se apartaron al desierto y otros se quedaron en las ciudades. Luego en la página 8 dice, al final
de la teología de Estado, el último párrafo, antes de la letra negra que dice Eusebio de Cesarea y la teología oficial, ahí dice, todos eran del pensamiento, el último párrafo, ¿lo ven? Todos eran del pensamiento que era necesario cierto grado de adaptación, pero al mismo tiempo pensaban que dicha adaptación no debía hacerse a tal grado que abandonase la fe tradicional de la iglesia. Hay momentos que es necesario modificar ciertas cosas, adaptar ciertas cosas, pero no las cosas que son esenciales. Por ejemplo, no era correcto adaptar las doctrinas establecidas por los apóstoles acerca de Jesucristo, de la vida cristiana, del Espíritu Santo, de la Trinidad. No era correcto adaptarlo a lo que era el gnosticismo y las filosofías. La filosofía era otra cosa diferente, pero se llegó a un punto que en muchos sectores se mezcló la filosofía con las doctrinas y las enseñanzas apostólicas, entre otras cosas. O sea, se podía orar por el César, por el rey, y obedecer las leyes del Estado que no riñeran contra la palabra de Dios, los estándares de Dios. Pero someterse a dictámenes de un gobernante de Estado político, mezclar la iglesia con la política, darle una posición a un gobernante político por encima de un obispo en una iglesia, hasta reconocerlo como obispo de obispos, siendo un político. Se fueron extremos que muchos no pudieron resistir, hermano. Entonces algunos dijeron, hay cosas en las que tenemos que adaptarnos, pero hay cosas que no son negociables, que no debieron ser negociadas. Hermanos, y hoy estamos en la misma situación. ¿Entiende? Hay cosas que suceden hoy que la iglesia puede ser flexible en algunas cosas. Formas de culto, formas. Pero cuando se trata de doctrinas esenciales acerca de Cristo, Dios, la Trinidad, la palabra de Dios, y cuando se trata del gobierno del Espíritu de Dios en la iglesia, amado, la dignidad del ministerio, el testimonio de la fe, eso son cosas innegociables, mis amados. En la iglesia hay un gobierno espiritual. La política tiene que estar aparte. Yo creo en la separación de la iglesia de la política del Estado. Bien. Okay. Entonces, eso pasó y es lo que sigue sucediendo hoy en muchos sectores de la iglesia. Eusebio de Cesarea, que fue el más, el que insistió y enfatizó la teología de Estado, el que más reconoció la postura de Constantino y la exacerbó y la motivó también. Es un personaje fundamental porque de este personaje se nutren muchos historiadores que hablan de la historia de la iglesia, porque Eusebio de Cesarea fue el único en ese tiempo que se dedicó a escribir tomos sistemáticos sobre la historia de los acontecimientos de la iglesia. No hubo otro como él. Hubieron algunos que lo hicieron, pero en folletitos pequeños que desaparecieron con el tiempo, pero el material de Eusebio todavía permanece. Varios tomos de la historia de la iglesia. Y es bueno uno analizar y entender que la mayoría de los historiadores se nutren de Eusebio de Cesarea en muchas cosas y otros de otros documentos aquí y allá fraccionados. El caso del libro del libro de los mártires, que lo tenemos aquí, este hombre se nutre mucho de Eusebio, y por eso cuando él habla de Constantino, ve, tómelo, el libro de los mártires de John Fox. Vaya conmigo a la página 53 para que note cómo John Fox habla de Constantino, porque él usó mucho el material de Eusebio. La página 53
del libro de los mártires. ¿Cuántos lo trajeron? Todos lo trajeron. Qué bueno. ¿Quién no tiene este libro? Levante su mano. Todos los que no lo tienen. Muy bien. Yo le animo que lo pida. En Amazon lo consigue, a un precio módico, hasta segunda mano. Usted debe tener, si usted está en esta clase, debe tener este libro. Llegó un tiempo en el siglo XVI y XVII, que el tiempo en el que se escribió el libro en el siglo XVI, que los creyentes tenían 2 libros que leían, 3 libros. Bueno, John Bunyan fue un poquito después, que era la Biblia primero, este libro de los mártires, y tenían el Progreso del Peregrino de John Bunyan. Se nutrían, y cuando venían las persecuciones y las cosas, eran cristianos que estaban bien preparados porque habían leído la resistencia de los cristianos. Vamos a ver la opinión que le mereció Constantino a John Fox en su libro. Página 53. La última línea dice: poco después de esto. Ahí están conmigo. La última línea. Dice: poco después de esto, la persecución aminoró en las zonas centrales del imperio, así como en Occidente. Y la providencia comenzó finalmente a manifestar la venganza contra los perseguidores. Maximiano intentó corromper a su hija Fausta para que diera muerte a su marido Constantino. Ustedes recuerdan a Maximiano Daza, que estaba en la parte oriental con Licinio allá. Ese tipo trató de armar una conspiración y seducir a la esposa de Constantino para que lo matara. Generalmente le pedían que lo envenenara. Dice que ella lo reveló a su marido y Constantino le obligó a escoger su propia muerte, con lo que se decidió por la ignominiosa de ser colgado después de haber sido emperador casi 20 años. Lo hizo ahorcar. Constantino era el buen y virtuoso hijo de un padre. Mire cómo comienza hablando de Constantino. Por eso es que hay una iglesia, la iglesia griega, que lo llaman San Constantino, porque ellos tienen la parte de la historia de Constantino buena. Imagínese usted. Tremendo santo Constantino. Constantino era el buen y virtuoso hijo de un padre bueno y virtuoso, y nació en Gran Bretaña. Su madre se llamaba Helena, hija del rey Coilo. Era un príncipe de lo más generoso y gentil, teniendo el deseo de cuidar la educación y las bellas artes, y a menudo él mismo leía, escribía y estudiaba. Tuvo un maravilloso éxito y prosperidad en todo lo que emprendió. Lo que se supuso que provenía de esto, lo que así fue ciertamente, que era un tan gran favorecedor de la fe cristiana. Fe que cuando abrazó, lo hizo con la más devota y religiosa reverencia. Ustedes saben que Eusebio de Cesarea lo pintó de esa manera. Así Constantino, suficientemente dotado de fuerzas humanas, pero especialmente dotado por Dios, emprendió camino a Italia durante el último año de la persecución, el 313 después de Cristo. Magencio, al saber la llegada de Constantino y confiado más en su diabólico arte mágico que en la buena voluntad de sus súbditos, que bien poco merecía, no osó mostrarse fuera de la ciudad ni enfrentarse con él en campo abierto, sino que con guarniciones ocultas se emboscó a la espera por diversos lugares angostos por los que debería pasar, con las que Constantino se batió en diversas escaramuzas, venciéndolas y poniéndolas en fuga por el poder del Señor.
Sin embargo, Constantino no estaba todavía en Opaz, sino con grandes ansiedades y temor en su mente, acercándose ahora a Roma, debido a los encantamientos y hechicerías de Magencio, con las que había vencido contra Severo, a quien Galerio había enviado contra él. Por ello, estando en grandes dudas y perplejidad en sí mismo, y dándole vueltas a muchas cosas en su mente, acerca de qué ayuda podría tener contra las operaciones de su magia, Constantino, acercándose en su viaje hacia la ciudad y levantando muchas veces los ojos al cielo, vio en el sur, cuando el sol se estaba poniendo, un gran resplandor en el cielo que aparecía en la similitud de una cruz, dando esta inscripción: In hoc vince, esto es, vence por medio de esto. Eusebio Pánfilo da testimonio de que él oyó al mismo Constantino repetir varias veces. Ese Eusebio Pánfilo es el mismo Eusebio que se había puesto el sobrenombre de Pánfilo por un amigo que murió y él lo quería mucho. Entonces él se puso el nombre en honor a ese amigo, pero el mismo Eusebio de Cesarea da testimonio de que él oyó al mismo Constantino repetir varias veces y también jurar que era cosa verdadera y cierta lo que había visto con sus propios ojos en el cielo. Y también sus soldados a su alrededor, al ver aquello, quedó grandemente atónito, y consultando con sus hombres acerca del significado de aquello, entonces se le apareció Cristo durante su sueño aquella noche, con la señal de la misma cruz que había visto antes, invitándole a que lo tomara como signo y a que la llevara en sus guerras delante de él, y que así tendría la victoria. Constantino, note bien ahora, estableció de tal manera la paz de la iglesia que por el espacio de 1000 años no leemos de ninguna persecución contra los cristianos hasta el tiempo de Juan Wycliffe. Tan feliz, tan gloriosa fue la victoria de Constantino, de sobrenombre el Grande, por el gozo y la alegría de la cual los ciudadanos que habían antes enviado a buscarlo lo llevaron en gran triunfo en la ciudad de Roma, donde fue recibido con grandes honores y celebrado por 7 días seguidos. Además, hizo levantar en el mercado su imagen, sosteniendo en su diestra la señal de la cruz, con esta inscripción: con esta señal de salud, el verdadero signo de fortaleza, he rescatado y liberado vuestra ciudad del yugo del tirano. Terminaremos nuestro relato de la 10ª y última persecución general con la muerte de San Jorge, el santo titular y patrón de Inglaterra. San Jorge nació en Capadocia, de padres cristianos, y dando prueba de su valor, fue ascendido en el ejército del emperador Diocleciano durante la persecución. San Jorge abandonó su comisión, fue valientemente al Senado y manifestó abiertamente su condición de cristiano, aprovechando la ocasión para protestar contra el paganismo y para señalar el absurdo de dar culto a ídolos. Esta libertad provocó de tal manera al Senado que dieron la orden de torturar a Jorge, y fue, por orden del emperador, arrastrado por las calles y decapitado al día siguiente. La leyenda del dragón asociada con este martirio es usualmente ilustrada representando a San Jorge sentado sobre un caballo lanzando. Usted ha visto la imagen de San Miguel, es a eso que se refiere. Un caballo lanzando a la carga y traspasando al monstruo con su lanza. Este dragón ardiente simboliza al diablo, que fue vencido por la firme fe de San Jorge en Cristo, que permaneció inmutable a pesar del tormento y de la muerte. Entonces aquí vemos todo esto, como John Fox nos presenta a Constantino casi como un angelito. Y ahí termina hablando de San Jorge. Ustedes saben, hablando de San Jorge, que en mi país, en mi pueblo, cuando salía un 100 pies, le decían: San Jorge, San Jorge, San Jorge.
para que el ciempié se fuera, ¿sabes? ¿Sabes que el ciempié parece un dragón, no? Y todo eso viene de ahí, de esas supersticiones. Ahí está el cuadro de San Miguel, que lo usan mucho los brujos. Todo eso tiene que ver con esas historias. Pero le leí eso para que usted vea, al hablar de Eusebio de Cesarea, que estamos hablando de alguien que halagaba a Constantino de una manera. Y por eso fue que estableció lo que era la teología oficial, donde Constantino era presentado como un hombre elegido de Dios, un salvador de la iglesia, y se le confirió una postura en la iglesia que luego trajo todo lo demás que vamos a continuar en el día de hoy. Vaya a la página 9 y el párrafo 2 de la página 9. Dice: un problema casi involuntario. ¿Ahí están conmigo? Manténganse ahí atentos. Un problema casi involuntario en la teología de ese tiempo fue que, ajustándose a las nuevas circunstancias, en muchos casos abandonó a cambio algunos de sus temas tradicionales. Ya vimos la figura de Jesús en el trono con Constantino a un lado y Pedro en el otro. Esta imagen ilustra el contenido de la teología de Estado, la que vimos de Pedro a la derecha y Constantino a la izquierda de Cristo. Esa era la imagen que representaba la teología de Estado. El Estado se lo entregó Dios a Constantino y la iglesia a Pedro. Y Constantino, como emperador de todo el imperio, era obispo de obispo. Como para el imperio pagano era el sumo sacerdote, sobre todos los sacerdotes paganos. Para la iglesia también ya estaba por encima de Pedro y de los que representaban a Pedro en Roma, según los católicos. Entonces, Eusebio describe con grande gozo y orgullo los lujosos templos que se estaban construyendo. Pero el resultado de estas construcciones y de estos cambios que estaban generando, en la liturgia fue la creación de una élite clerical semejante a la imperial, tan frecuentemente apartada de los creyentes comunes como lo estaban los magnates del imperio del común de la gente. La iglesia cayó bajo el espíritu imperial, ya que imitó los usos del imperio y también ajustó su estructura social a la manera del imperio. La impresión que nos da Eusebio en sus escritos es que con la llegada de Constantino ya había llegado el reino de Dios a la tierra. La teología de Eusebio creó una tendencia a relajar u olvidar la esperanza de la segunda venida de Cristo. Oiga esto. O sea, la postura de Eusebio ya como que le fue enfriando a la gente la esperanza de que Cristo regresaría, de un reino donde Cristo sería, porque tenemos a Constantino ya. Esa era la idea. O sea, el triunfalismo constantiniano le quitó de vista a la iglesia la esperanza de la segunda venida del verdadero rey de la iglesia. Y esto a mí me lleva a pensar en nuestros tiempos, cuando se da la doctrina de la prosperidad y de lo que se le ha llamado la teología de la sustitución, se le llama, donde hay pastores que han dejado la escatología tradicional, donde se habla de la segunda venida de Cristo, del reino milenial y esas cosas. La han dejado, no se habla de eso, para hablar de que nosotros, la iglesia, tiene que tomar las plazas políticas para la iglesia establecer el reino de Dios en la tierra antes de que Cristo venga. De que la iglesia, la escatología verdadera, según estos nuevos conceptos escatológicos, es que la iglesia tiene que tomar el campo de la educación, el campo de las artes, el campo de la política. La iglesia tiene que ir avanzando y poseer todos los campos. Hay una teología que se llama la de los 7 montes, que ha generado un sector de la iglesia, que habla del monte de la educación, el monte de las artes, el monte de la política, el monte de la economía.
Y la iglesia tiene que elevarse a esos montes. Son posturas que hay ahora, que pertenecen a lo que se le llama la teología de la sustitución. Entonces, la escatología de esos movimientos es terrena, es política, es de aquí, de ahora. Ellos no están esperando a Cristo. Muchos de ellos ya están negando que vendrá un anticristo. Entonces, en el tiempo de Eusebio se dio algo semejante. Es una repetición histórica cuando la iglesia se mezcla con el Estado. Y la iglesia aspira poder humano a detrimento del poder divino. Donde ya no es la gente para Dios, sino Dios para la gente. ¿Y por qué les hablo esto? Porque ustedes están siendo enseñados y ustedes tienen que crear mente crítica, tienen que tener criterio de la verdad, fundamento de lo que significa al César, lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios, de la diferencia entre lo que es la iglesia y lo que es el Estado político, la diferencia de lo que es la política del cielo y lo que es la política de los hombres. Entonces, todo este afán de un amplio sector de la iglesia por tomar posesión de la política, donde hay pastores que se están postulando para ser síndico, para ser presidente, y muchos dejan los púlpitos para dedicarse a la política, tiene que ver con esa posición que se ha metido sutilmente. Y en esa teología oficial estaba contenido todo eso que vemos ahora. La teoría teológica de Eusebio creó una tendencia a relajar o olvidar la esperanza de la segunda venida de Cristo. Por esta tendencia ahora la mayoría de los grupos que regresaban a esa esperanza se lo veía como a herejes y revolucionarios, siendo condenados como tales. Una iglesia que hoy predica de la venida de Cristo y que hay que santificarse porque Cristo viene, para esos sectores también es visto igual. Aún así, Eusebio no era el creador único de esta teología de Estado, sino que muchos cristianos también veían en Constantino el protector de la iglesia cristiana, y su postura en cuanto a la teología de Estado era una forma de agradecimiento por el cese de la persecución. Sí se podía agradecer, ¿verdad? Pero no así. Pero no todos los creyentes se adaptaron a las nuevas circunstancias con igual entusiasmo. Entonces ahora entramos a donde nos quedamos la vez pasada. Usé todo este momento para contextualizarlo y no agarrarlo en el aire, ya que tuvimos un par de semanas ausentes. El auge de los ermitaños del desierto. Quiero que tome el libro de compendio manual de Halley. Vamos a verlo aquí primero, después leemos en el folleto. Los ermitaños. Muy interesante esto de los ermitaños, hermanos. Fíjese ahí conmigo. 984. Movimiento monástico. Es lo mismo que yo trato aquí de el auge de los ermitaños del desierto. Fueron movimientos monásticos, de donde vienen los monasterios. ¿Todos los tienen ya? Mire conmigo allí, leamos. Dice, movimiento monástico. Las tribus bárbaras habían estado invadiendo la parte occidental del Imperio Romano desde el final del siglo I hasta que desapareció en el 476 después de Cristo. Una vez que la iglesia quedó libre de persecuciones, dirigió su energía a la evangelización de estos pueblos que migraban por la Europa occidental. La extensión del cristianismo ayudó a preservar elementos de la cultura greco-romana. Pero las conversiones en masa, note bien, las conversiones en masa de los bárbaros afectaron a la iglesia, que había tratado de convertirlos al cristianismo,
introduciendo en ella muchas prácticas paganas. Los cristianos empezaron a celebrar la Navidad después del 550 después de Jesucristo. En la fecha de la antigua celebración pagana del solsticio de invierno. O sea que el 25 de diciembre no es la fecha que nació Cristo, sino la que sustituyó, que se usó como un instrumento para quitarle a los bárbaros su costumbre y establecerle la costumbre cristiana, dejándoles su celebración, pero cambiándoles la motivación. En lugar de adorar al Dios Sol, el nacimiento del Dios Sol, vamos a adorar el nacimiento del Hijo de Dios, de Jesucristo. Seguimos leyendo. Se eliminaron los elementos paganos y se sustituyeron por otros que conmemoraban el nacimiento de Cristo. Algunos dirían que esto debilitó la iglesia, pero otros consideran que este es un ejemplo de la manera en que el cristianismo se ha adaptado y ha transformado las prácticas culturales, cosa que siguió haciendo durante los 2 siglos siguientes. Marque esa palabra, transformado las prácticas culturales. O sea, esa evangelización, como fue una evangelización basada en un cristianismo estatizado, un cristianismo por decreto, no por nuevo nacimiento, ni porque Dios traía a la gente a Cristo, sino que la gente tenía que convertirse porque esa era la religión oficial. Cuando se iba a predicar a los bárbaros, que eran los paganos, que no habían sido alcanzados por la fe cristiana, escuchen bien esto, no es como se hace hoy y se hace después de la reforma y como hacían los apóstoles primitivos, que predicaban el arrepentimiento, el nuevo nacimiento, la regeneración, el cambio del corazón. Ellos iban y lo que hacían era que los bautizaban. Y una vez que un bárbaro de eso se bautizaba, ya era cristiano. No había confesado: Cristo, te acepto como mi Señor, reconozco que soy pecador, me arrepiento con dolor, con convicción. No. Es que Constantino dijo que todo el imperio tiene que ser cristiano. Entonces tenemos que ir a alcanzar con la fe cristiana oficial a todo el imperio. Vaya notando que se va dando una transición del uso de las armas y de los movimientos bélicos para adquirir territorio y anexar pueblos a Roma. Ahora se va usando, en lugar de las armas y los movimientos bélicos, se comienza a usar la predicación de la fe cristiana estatizada. Si usted se lee en el siglo I, II, antes de Constantino, a los bárbaros se les quería someter, era peleando, a capa y espada. Pero ahora, cuando ya hay paz en el imperio, Constantino es el rey absoluto, hay que seguir anexando esos pueblos, pero vamos a irle a predicar. Y la iglesia se lanza con ese evangelio y los bárbaros le decían: bueno, nosotros nos bautizamos, pero no nos quiten nuestras fiestas, nuestras cosas. Entonces ellos dijeron: ok, vamos a cambiarle el Dios Sol por el niño Jesús. ¿Y qué sucede? Ahí nace la Navidad, tal como la celebramos en Occidente. Esa es la realidad. Gústele a quien no le guste, entiéndalo a quien no le entienda. Esa es la realidad. Entonces, al bautizarse, seguían celebrando su 25 de diciembre, pero en honor al nacimiento de Cristo. En la Biblia solamente Jesús ordenó 2 celebraciones: la Santa Cena y el bautismo. Pero después, en el siglo VI, comienza la Navidad. Ahora, esa palabra que está allí, que dice transformado las prácticas culturales, entonces el cristianismo transforma culturas en lugar de transformar gente. Oiga esto. Hay culturas que se le llaman culturas cristianas,
pero no tiene que ver con la cultura implantada por Jesucristo, por los apóstoles y profetas del primer siglo, ni la cultura del cielo. Tiene que ver con una cultura romanista que empezó en Constantino y fue trascendida por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana hasta el día de hoy. Por eso el romanismo, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, donde quiera que entró, lo que cambió fue culturas, no cambió gente. Por eso ustedes ven que es más un movimiento político que se une al Estado y nada más. Después de la Reforma protestante en el siglo XV, después veremos eso más adelante, allá vamos a ver, es que algunos católicos aceptan la Reforma y comienzan a predicar otra vez el Evangelio. Empezando con Lutero y otros. Seguimos leyendo, amados. Dice, transformando las prácticas culturales, cosa que siguió haciendo durante los 2 siglos siguientes. Muchos bárbaros, ¿están conmigo, familia? Muchos bárbaros se habían convertido al cristianismo solo parcialmente y la disciplina eclesiástica se hizo laxa, o sea, liviana, un relajo, superficial. De manera que la iglesia se acomodó a estos bárbaros que habían estado acostumbrados a adorar imágenes, materializando la liturgia con la veneración de santos mediante reliquias, dibujos o cuadros y estatuas. Esa es Roma. Ese es el Vaticano. Esa es la iglesia cuando comienza a convertirse ya no en la iglesia católica simplemente, o sea, universal, sino católica, apostólica y romana. Reliquias, dibujos, cuadros, imágenes. Todo eso nace cuando se comienzan a evangelizar a los pueblos paganos, a los bárbaros. Se desarrolló una liturgia con más colorido al mismo tiempo que una distinción más tajante entre el clero y el laicado. El clero eran los oficiales, obispos, pastores, y el laicado eran los cristianos comunes, los miembros, que no tenían una posición oficial en la iglesia. O sea que hubo una distinción que no había antes. Todos eran uno, una familia delante de Dios. Hermanos, el número de días santos y de fiestas se extendió, al igual que el de ceremonias que se consideraron como sacramentos. Vaya entendiendo esto. En la iglesia primitiva, los sacramentos eran el bautismo y la comunión. Eso fue lo que Jesucristo instituyó. Esos son los sacramentos apostólicos de Cristo. El bautismo y la comunión, la Santa Cena. Pero se añadieron como sacramentos el matrimonio, la penitencia, o sea, hacer algo físico para expiar los pecados, que de ahí es que viene la confesión auricular. Reza tanto Padre Nuestro, tanto Ave María, haz 30 rosarios. A eso se le llaman penitencia. Las horas santas, los 9 días, todo eso. Voto de pobreza. La ordenación, o sea, que era una ceremonia para ordenar obispos y otros cargos eclesiásticos. Antes un líder era discipulado en la iglesia y el Espíritu Santo decía, apartadme a fulano, y le imponían las manos en la iglesia, el gobierno de la iglesia, y los enviaban o lo establecían. Pero ahora no, ahora se hacían una ceremonia, como cuando iban a establecer un político, un emperador. La confirmación, la ceremonia para confirmar la fe
de uno en Cristo cuando alcanzaba la edad de la razón para tener una clara comprensión del evangelio, y la extrema unción, ceremonia que se hacía cuando uno se estaba muriendo. Se añadieron todos esos sacramentos al bautismo y a la Santa Cena. Una pila de cosas, hermanos. Y note que todo esto es el cuadro de la iglesia popular. A los niños se les da la confirmación, se les hace hacer la primera la primera comunión. Discúlpeme, hermano. ¿Cuánto hicieron la primera comunión? Mire, yo no la hice, no. Mi familia era media pagana, era bárbara mi familia. O sea, una perversión de la fe. Todo esto es, oigan, efecto Constantino, el Mesías que se le hizo una teología de Estado. Nunca olviden cuando Pablo dijo que si aún yo mismo, un ángel del cielo, le trae otro evangelio que no sea este, sea anatema, sea maldito. Durante el periodo en que el Imperio Romano, esto usted lo va a marcar, marque este párrafo que le voy a leer aquí. Durante el periodo en que el Imperio Romano se iba debilitando, muchos cristianos veían que la sociedad iba decayendo y que la iglesia había perdido su vigor espiritual. Reaccionaron retirándose a la soledad para tratar de alcanzar la santidad personal mediante la contemplación y el ascetismo. El movimiento monástico tuvo sus orígenes en el siglo IV. Creció considerablemente durante el VI. Se hizo ampliamente popular durante los siglos IX y XI y luego en el XVI. Y hoy lo practican comparativamente pocos. La necesidad psicológica de escapar de un mundo de realidades ásperas y de desorden civil estaba de acuerdo. Así lo creían estos hombres y mujeres con algunas escrituras, por ejemplo tomando 1 Corintios 7:1 en el sentido de que Pablo estaba de acuerdo con el celibato, pero Pablo habla de un celibato voluntario, no de un celibato impuesto. ¿Entiendes? Porque el mismo Pablo después en Timoteo, 1 Timoteo 3 dice que el que anhela obispado buena obra desea, y entre las cualidades menciona que cuide bien su casa, marido de una sola mujer. Entonces Pablo decía, si alguno tiene este don, gloria a Dios, puede servir a Cristo mejor. En ese sentido estamos de acuerdo. En el catolicismo, en el evangelio, en todos los movimientos denominacionales. Si una persona dice, no, yo tengo el don de continencia, yo quiero dedicarme a servirle a Dios solo, mejor, porque no tiene preocupación de esposa, ni de hijos, ni de nada. Pero no imponer eso como un criterio general. Y miren todas las consecuencias que eso ha traído, hermano. Pero ellos, dice, viendo este sentido de Pablo, voluntariamente se retiraban al desierto, comprometidos con lo de Dios solamente. Los monasterios también ofrecían un acceso a Dios y a la salvación más individualizado que el culto corporativo formal de los tiempos. Y el estilo de vida puro, monástico, era una crítica viva a la sociedad. Note esa palabra. O sea, esta gente se retiran al desierto. No es tanto movido por una piedad inspirada por el Espíritu Santo, por el amor a Dios, sino un acto reaccionario al sistema. Dice que psicológicamente esta gente que querían vivir la fe cristiana de una manera más pura se vieron obligados psicológicamente a irse no era que Dios le dijo váyanse, porque el Señor nos manda a predicar, la luz alumbra en la oscuridad, dice la Biblia. Pero ellos optaron por esto porque la degeneración en la que había caído la iglesia, con todas esas prácticas paganas, con todas esas mezclas y con toda esa contaminación de la fe, llevó a los que querían seguir agradándole a Dios a retirarse.
pero más dice como un acto reaccionario, como una crítica viva a la sociedad, para que como ellos están sucios, son inmundos, nosotros los santos nos apartamos. Siga leyendo. Factores geográficos, tales como las cuevas cálidas y secas a lo largo del Nilo, mire, tomaron cuevas, donde empezó el movimiento monástico en Egipto, cerca del Nilo, junto con la habilidad de obtener comida fácilmente cerca del río, facilitaron su extensión. Y además, la proximidad del desierto estimulaba la meditación. De hecho, cuando se extendió hacia el oeste, el clima más frío hizo necesaria la organización comunal para proveer alimentos y la construcción de edificios calientes para el invierno. Benito, ese fue San Benito, fue el más famoso organizador del movimiento en Europa. Fundó Monte Cassino en Italia hacia el 529 después de Cristo, que sobrevivió hasta la Segunda Guerra Mundial cuando las bombas lo destruyeron. Benito organizó, controló varios monasterios. Su programa de trabajo y culto con reglas dietéticas, votos de pobreza, castidad y obediencia, juntamente con las divisiones del día en periodos para la lectura, el culto y el trabajo, como se estableció en la todavía ampliamente seguida regla de San Benito, ya era casi universal hacia el 800 después de Jesucristo. Los monasterios eran el equivalente medieval de la granja experimentales, porque los monjes reducían las selvas, drenaban los pantanos, construían carreteras y mejoraban las semillas y los ganados. Mantuvieron vivo el estudio durante el periodo entre el 500 y el 1000 después de Cristo, cuando se desintegró la vida urbana al hacerse cargo del poder los bárbaros. Los monasterios organizaban escuelas y copiaban manuscritos, recogían y transmitían literatura y conservaban la historia. Los monjes llegaron a ser misioneros y ganaron tribus enteras para el cristianismo. Proveían un refugio para los marginados sociales que necesitaban ayuda. Dirigían hospitales y proveían de alimento y alojamiento a los viajeros. Sin embargo, como muchos de los mejores hombres y mujeres del Imperio Romano fueron a los monasterios, el mundo salió perdiendo por su falta de liderazgo. Con el tiempo, algunos monasterios se hicieron ricos debido al ahorro comunitario, de modo que la pereza, la codicia y la glotonería se introdujeron en ellos. Los monasterios ayudaron al desarrollo de una organización eclesiástica jerárquica, centralizada, ya que los monjes estaban obligados por obediencia a sus superiores, que a su vez tenían superiores. O sea que prácticamente terminaron siendo casi igual que el Estado. O sea, era un acto reaccionario para tratar de mantenerse puros en medio de una sociedad que se había corrompido y de una iglesia que se había vendido al mundo. Entonces notemos bien esta presentación en cuanto a lo que eran los ermitaños del desierto. Ahora vaya al folleto, ponga su libro a un lado, ponga un marcador, porque ahorita vamos a regresar a una lectura más allí. Estoy combinando para que usted vea por qué se le mandó a comprar su libro. Combinando el acontecimiento para que tenga un cuadro amplio, amado, de todo esto. Mire, a mí me inspira mucho este asunto de los ermitaños del desierto, porque uno cuando lee estas cosas, la pregunta que se le levanta: ¿dónde está el balance realmente? Porque uno se mueve como cristiano en medio de esos dos mundos. Un mundo totalmente desenfrenado, un mundo donde aún la fe cristiana se ha materializado, se ha metalizado, se ha contaminado, se ha mezclado. Y está el mundo de los que llama una santidad
¿entiendes? Apartarse, extrema. Están las iglesias que le llamamos iglesias rajatablas, le dicen algunos, con el perdón, no es contigo, porque yo no he mencionado el nombre de iglesia de nadie, o sea, yo así le dice, que hablan de una santidad más dirigida hacia lo externo. No te pongas, no te vistas, no te pintes, no te derrices, no te esto, no te afeites, no te lo otro, no lo esto. No vaya al cine, no vaya a la playa, no vaya a lo esto, no. O sea, enseñan más lo que uno no debe hacer que lo que uno debe hacer. Ese extremo allá. Y el otro extremo, que es una iglesia que tenemos que admitir, donde se ha liberado tanto que una institución, una organización de allá afuera del mundo con la iglesia no se diferencian mucho hoy, en muchos sectores de la iglesia. Pero hay un balance, hay un equilibrio de Dios, del Espíritu, que esa es mi pregunta. ¿Dónde, Señor, conseguimos ese balance? ¿Cómo? Como iglesia. Y está ahí en la Biblia. Dile a tu hermano, dile, búscalo en la Biblia. Ahí está. Entonces, si usted me pregunta, pastor, ¿dónde yo puedo conseguir mejor ese balance? ¿Qué punto de referencia usted me daría, pastor? Yo tengo dos personajes en la Biblia que me inspiraron mi balance en mi vida como persona. Jesucristo el primero. Yo le invito a que usted, cuando usted tiene tantas cosas que leer, que ya no le podemos poner más, pero en su lectura de la Biblia, que eso usted no lo puede sustituir por nada. Usted no puede soltar la Biblia para leer los libros. Los libros son aparte, complemento. Léase los evangelios como una biografía enfocado en cómo Cristo vivía, cómo se relacionaba, cómo compartía con la gente. La manera de vivir de Cristo. Cristo es el balance. A él lo invitaban, iba y comía con la gente, pero no se corrompía. Y el apóstol Pablo para mí. Cristo y Pablo. Yo estudié a Pablo y veo en Pablo un hombre. Le revelan a usted el cristianismo en su balance. Ni un extremo va allá, ni otro va acá. Entonces yo se lo comparto eso. Que yo pienso que eso fue lo que debieron hacer estos hermanos en lugar de dejarse absorber por un sistema y dejarse provocar. Pero no los condeno porque habría que estar en ese tiempo para uno saber cómo reaccionaría. ¿Entiendes? No voy a condenarlos. Pero pensando en el tiempo de hoy, yo no le digo a usted váyase al monte. Le digo, vive el reino donde usted está, donde Dios lo puso, en el equilibrio. Se puede. Que la luz alumbre en la oscuridad y la oscuridad no pueden reprenderla, dice la Biblia. Leemos, el auge de los ermitaños del desierto. Había otros que, viendo el triste estado en el que había descendido la iglesia, en su espiritualidad y en su identidad, ya que el efecto Constantino no habían cristianizado el estado, sino que habían estatizado al cristianismo. Marque eso. Ya que el efecto Constantino no había cristianizado al Estado, sino que el Estado estatizó al cristianismo. Estos fieles optaron por apartarse al desierto y entregarse a una vida cristiana separada de la sociedad que para ellos estaba corrompida y de una iglesia que se había adaptado. Ya leímos en el manual Halley en qué consistía ese adaptamiento. Fue el camino estrecho, pues el camino estrecho había sido convertido en una ancha avenida. La idea que se manejaba sobre lo que era el bautismo y la fe cristiana ya se había alejado mucho
de la realidad tradicional. Los obispos competían en pos de la posición más privilegiadas, las posiciones más privilegiadas. Los ricos y los poderosos parecían dominar la vida de la iglesia. La cizaña crecía junto al trigo y amenazaba con ahogarla. La iglesia se había unido a los poderes del mundo. El lujo y la ostentación se habían adueñado de los altares. ¿Qué le parece eso hoy? No es nuevo, familia, es un efecto constantino. Ustedes escucharon la predicación sobre el pesebre que el Señor me dio. Y a mí me tocó tanto estudiar esa perspectiva del Evangelio, de la sencillez en el nacimiento de Jesús. Que todo lo que Dios eligió y todo lo que Dios usó para entrar al mundo fue sencillo. Porque el Señor no quería que nada opacara la gloria del Hijo. Yo digo que toda pompa, todo lujo, toda decoración que está orientada a llamar la atención en el culto, opaca la gloria de Dios. Eso era Roma, eso ha sido Roma siempre. La iglesia perdió su sencillez. Porque la palabra es clara. Cuando se habla del Hijo y de la salvación y el reino, dice: le veremos, pero sin ningún atractivo que nos motive a desearlo. Dice que nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo trae. No se llega al reino porque la pompa te atraiga, sino porque el Espíritu te trae. Todos esos lujos que le han metido a los templos, todas esas cosas, están de más, y lo que hacen es que opacan al Dios al que se adora. Es la realidad. Por todas estas razones, a medida que la iglesia se llenaba de nuevos miembros, a la vez hubo un verdadero éxodo de otros millones que buscaban en la soledad la santidad. Con este fenómeno se produjo el llamado monaquismo, que tuvo su origen uno desde dentro de la iglesia y otro de fuera. De dentro, algunos pasajes bíblicos en 1 Corintios 7, 29 al 35, 1 Juan 2, 17, que habla de que el mundo pasa y su deseo, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mateo 6:33, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y muchos otros textos, hermanos. Y una interpretación de la historia del joven rico en Mateo 19:31 también inspiró a los ermitaños. Muchos vendieron todo lo que tenían, lo regalaron y se fueron. Y movidos por el estado de la iglesia. Esa fue la parte de dentro. Interpretaciones de textos bíblicos. De fuera, las influencias de las filosofías clásicas sobre la naturaleza del cuerpo físico y las pasiones de la carne. Los estoicos enseñaban que las pasiones son el peor enemigo de la verdadera sabiduría y que el sabio se dedica al perfeccionamiento. Aunque las doctrinas gnósticas habían sido rechazadas por la iglesia, su impacto continúa haciéndose sentir en la opinión de muchos que pensaban que de un modo u otro el cuerpo se oponía a la vida plena del espíritu y que por tanto era necesario sujetarlo y hasta castigarlo. Eso era gnosticismo, estoicismo. En el siglo IV, el desierto parecía ser el lugar monárquico por excelencia. La palabra misma monje viene del término griego monachos, que quiere decir retirado o fugitivo. Para tales personas el desierto representaba un atractivo único. No se sabe con certeza cuál fue el primer monje, pero se mencionan dos que se disputan ese título, Pablo y Antonio.
Estos fueron mencionados por Jerónimo y Atanasio. Antonio es presentado como el que más se destacó. Algunos testimonios de la época cuentan que llegó un momento en que había más gente en los desiertos que en las ciudades. Imagínense. Otros ofrecen cifras como de 20,000 monjas y 10,000 monjes en solo una región de Egipto. La vida de tales personas era en extremo sencilla. Aunque algunos cultivaban pequeños huertos, la mayoría se sostenía tejiendo canastas y esteras que luego vendían a cambio de un poco de pan y aceite. Mientras realizaban sus trabajos manuales, meditaban, oraban y memorizaban la palabra. La mayoría de ellos veían mal la posesión de libros, porque según ellos podían alimentar el orgullo. Ustedes ven que era un acto de reacción más que todo. Unos a otros se enseñaban de memoria libros enteros de las Escrituras, particularmente los Salmos y el Nuevo Testamento. Además, se compartían entre sí historias edificantes o las joyas de sabiduría de los anacoretas más venerados, que eran los mismos ermitaños. Se les llamaba también anacoretas. Antonio decía: cualquier cosa, oiga bien, decía Antonio, cualquier cosa que hagas, debes tener ante ti siempre el testimonio de las Escrituras. Para estos la Biblia no era solamente para leerse, era para ser encarnada. Para ellos la comprensión no había ocurrido hasta que el pasaje se interiorizaba, hasta que hubiera ocurrido una transformación en la vida. Cuando un monje obedecía las Escrituras, entonces se demostraba que las había entendido. Me gusta eso. Esto es de todo lo que hicieron los monjes lo que más me gusta, su apego a las Escrituras. Pero ellos podían vivir eso en medio de la gente y podría tener un mejor efecto. ¿Ustedes me entienden? Porque imagínense, el Señor me dice: vive el reino, vive el evangelio. Yo me voy a vivirlo en un monte de Nueva York donde no hay nadie. Allá me voy y leo las Escrituras, me aprendo la Biblia entera y la recito yo solo conmigo mismo, predicándome a mí mismo todos los días. Entonces yo nunca vi que Jesucristo dijo: váyanse y retírense a los montes y quédense allá. No, Jesucristo se iba al monte a orar, pero regresaba lleno del Espíritu a alumbrar al pueblo. Pablo se retiraba a veces, pero se metía donde quiera que había gente, estaba predicando. Pero en ese tiempo la iglesia llegó a una crisis tal, amados míos, a un estado de tanta pobreza espiritual, que los que querían por lo menos conseguir un oxígeno en su alma, tenían que retirarse. Ahora, si lo hubieran hecho por un tiempo y después regresaran llenos a alumbrar a la oscuridad, ok, porque eso que dice ahí de la Biblia es verdad, pero eso es para vivirlo en medio de la gente, no fuera. Bueno, sigamos leyendo. Este género de vida pronto dio lugar a una nueva forma de orgullo. Ustedes ven, como eran los que vivían allá, se sabían la Biblia, estaban santificados, apartados, entonces veían aquello como los demonios. Esa es la ciudad de los demonios. De hecho, déjenme decirles que muchos de esos ermitaños creían que cuando entraban a la ciudad tenían que pelear con los demonios. Se preparaban con no sé cuántas semanas de ayuno y se fortalecían, porque entrar a la ciudad era pelear con fieras demoníacas. Pero los demonios están en todos los sitios, hermano. El principal demonio es la carne que está con uno mismo. Porque tú te vas al monte tú solo y ya te lleva la carne con sus pasiones y deseos también. Mire aquí, el orgullo vino. El orgullo no se quedó allá con los malos. El orgullo se fue con ellos.
Dice que este género de vida pronto dio lugar a una nueva forma de orgullo. Con el correr de los años, muchos monjes llegaron a pensar que puesto que su vida mostraba un nivel de santidad más elevado que el de los obispos de las iglesias en la ciudad, eran ellos y no los obispos quienes debían decidir cuál era la verdadera doctrina cristiana. Con Pacomio se estableció el monaquismo comunal. Ahora se van a agrupar. Pacomio lo organiza o los institucionaliza. Este tipo de monaquismo recibe el nombre de cenobita o vida común. Pacomio fue quien organizó este tipo de monaquismo, pero no fue su fundador. La norma clave en esta vida común retirada era el servicio mutuo, de tal modo que aún los superiores, a pesar de la sujeción que debían recibir de los demás, estaban obligados a servir a los demás. En cuanto a la devoción, el consejo era el dado por el apóstol Pablo: orad sin cesar. Generalmente en sus mesas se servían frutas, verduras y pescado. Eso sí me gusta también. Había salud, una dieta saludable. Pero nunca carne. Bueno, a veces un bistecito encebollado cae bien. Nunca carne. Por encima de todos los superiores estaba Pacomio y sus sucesores, a quienes se daba el nombre de abad. Esa palabra significa servidor, abad. San Benito Abad. 2 veces al año, todos los monjes pacomianos se reunían para orar y adorar juntos y para atender cuestiones prácticas de sus respectivos monasterios. Además, el abad o algún señalado por este visitaba periódicamente los monasterios y ofrecía la comunión en él. En las comunidades femeninas se seguía un orden semejante y Pacomio, su sucesor, gobernaba tanto sobre los varones como sobre las hembras. La influencia de la vida de los monjes fue tal que causó la admiración de hombres de Dios como Atanasio, Jerónimo y San Agustín, quienes, aunque no la practicaban exactamente igual que aquellos monjes del desierto, implementaron en las iglesias mucho de lo que era la praxis del monaquismo, que está bien eso. Ellos lo admiraban por su vida consagrada, pero no se fueron allá a vivir con ellos. Dijeron: nosotros tenemos una misión aquí en el pueblo. Y tomaron muchas de esas cosas que ellos tenían y la aplicaron en sus respectivas parroquias donde ellos presidían. Los escritos de estos hombres contenían muchos consejos sobre la vida de los monjes que luego fueron aplicados de una manera más equilibrada en las iglesias de las ciudades. Todavía hoy podemos ver en el estilo de los monasterios y conventos de monjes y monjas del catolicismo romano las influencias del monaquismo primitivo. Fue la influencia del monaquismo lo que después impulsó el celibato. De ahí nace el celibato. ¿Qué le parece? Entonces aquí concluimos la parte de la mañana. En la tarde vamos a hablar de los padres destacados después en el concilio de Nicea y después de Nicea. Pero ahí ustedes tienen, mis amados, algunas impresiones del efecto Constantino. Fue tan fuerte que impulsó a miles de cristianos al monte, el estado que cayó la iglesia. Si uno quisiera obviar, mis amados, y decir que tal vez lo que se dice del efecto Constantino en la iglesia no es verdad, solamente basta con preguntarse de dónde surge esa reacción de tantos cristianos irse a vivir al monte, donde los grupos llegaron a ser miles de miles. Y aún todavía tenemos monasterios, no tantos como en ese tiempo, que permanecen como efecto
de lo que pasó con la iglesia. Cuando usted opta por salir de la sociedad e irse a vivir a un monte para poder vivir su fe, es porque la cosa es grande en la ciudad. Ahí eso ilustra en la condición que cayó la iglesia. Pero, como les he dicho, la solución no es salir. Yo creo que a veces hay que salir por un rato. Sería muy saludable tener un retiro con Dios, de oración, de búsqueda, en una montaña, en un lugar solo, por un tiempo, pero no para quedarse allí, porque usted fue llamado a alumbrar donde hay oscuridad, como hacían los antiguos. Moisés subía al monte, pero volvía después a trabajar, a hacer la obra al pueblo. Elías tenía el monte Carmelo allá, pero Elías estaba profetizándole ahí a Acab y a Jezabel y a los profetas de Baal y al pueblo ahí: vuélvanse a Jehová. Lo mismo en el tiempo de Jesucristo estaban los ermitaños, que eran llamados los esenios. El grupo de los esenios, ¿recuerdan? Tomaron la clase de los evangelios. Que los esenios vivían así, eran ermitaños, una comunidad al estilo de Pacomio, los cenobitas. Ellos eran ellos con ellos. Jesucristo no se unió a los esenios. Y vivían la fe de una manera, los esenios. Era entre los más sencillos, la práctica de la comunidad y del servicio. Pero Jesucristo no se unió a ellos. Jesucristo fue Él vino fue a alumbrar en la oscuridad. Entonces la unción de Cristo, el cristianismo, tiene que llevarse a cabo en la tierra como su fundador la predicó. Hay que predicarle a la gente. Usted tiene que ser luz en su trabajo. Usted sabe que una especie de cenobismo moderno es cuando usted solamente se circunscribe a ir al culto, aquí nosotros con nosotros, adoramos a Dios, todo muy bien, pero en su trabajo nadie sabe que usted es cristiano. En su barrio la gente ni sabe que usted es cristiano. Aquí todos sabemos que usted es cristiano, pero de la puerta para afuera, usted es la secreta, como dice. No, hermano, debemos entender eso, que esto es para vivirlo allá afuera. Usted recibe un sermón aquí, le ministra tremendo. Usted debe llevarse pensamiento para compartirlo a su familia, compartirlo a sus compañeros, y usted va a ver cómo el Señor a usted le va a usar grandemente, y el gozo que usted va a sentir. Amén. Oremos a Dios y cerramos este tiempo y empezaremos con la segunda parte después del receso. Padre, gracias. Que estos ejemplos nos ilustran por qué Jesús fue tan celoso cuando envió a sus apóstoles y les dijo, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar las cosas que yo os he enseñado. Y Pablo le decía a Timoteo, lo que has recibido de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Podemos ver en todo este acontecimiento en la historia de la iglesia que se salieron del mandato, y mira las consecuencias. Padre, líbranos, haznos hombres y mujeres de la verdad, con raíces profundas en el verdadero evangelio del reino, en la vida de Cristo. Danos criterios maduros, ayúdanos a ser hoy verdadera luz y sal, portadores del evangelio puro, sin orgullo, sin presunción, sin altivez, pero aferrados a la verdad. Líbranos, Señor, de creernos más santos que otros, y ayúdanos a cada día santificarnos más, porque Cristo viene. Que cuando tú, oh Padre Celestial, decidas usarnos a un nivel para ser de bendición a otros, lo hagamos teniendo en cuenta todo lo que estamos aprendiendo, y que podamos vivir en este mundo en donde hay tanto daño, tanta contaminación y perversión y apostasía, la verdadera fe de la iglesia primitiva. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.